Después de los breves gobiernos del marqués de Miraflores y de Narváez, se volvió a llamar a nuestro amigo Francisco Javier de Istúriz, que duró en el gobierno de marzo de 1846 a enero de 1847. Este gobierno estuvo apoyado por los moderados doctrinarios de Narváez y justificaron esta alianza para que el grupo de Istúriz, los puritanos, no se unieran con los progresistas. En contra de este gobierno estaba la otra tendencia del partido moderado, los autoritarios del marqués de Viluma y también los progresistas. La primera medida que tomó Istúriz fue una amnistía para los exiliados progresistas, que fue muy mal interpretada por estos, ya que consideraron que era una debilidad del gobierno. Por eso, el 2 de abril de 1846 se produjo una revuelta progresista en Galicia, protagonizada por el teniente coronel Miguel Solís. La revuelta se inició en Lugo y se extendió por toda Galicia. Consiguieron disolver el Consejo Provincial y la Diputación y constituyeron la Junta Superior del Reino de Galicia, que reclamaba las libertades y derechos que el gobierno de Narváez había abolido. La revuelta duró 21 días hasta que el general Manuel de la Concha la sofocó. Solís fue procesado y sentenciado a pena de muerte junto a 10 oficiales. Se acusó que detrás de esta revuelta progresista había un miembro de la familia real, Enrique de Borbón, por una publicación de un manifiesto de signo progresista. Pero realmente Enrique de Borbón no participó en ella porque en el momento de la misma estaba fuera de España. Nació en Sevilla en 1823, hijo del infante Francisco de Paula y la infanta Luisa Carlota. Se educó en París a causa del destierro de sus padres por parte de la regente María Cristina, a los que acusó de conspiración. Enrique dio pronto muestras de una personalidad orgullosa, de fuerte carácter, de genio altanero, ardiente e impetuoso. Regresó a España en 1842 e ingresó en la Marina, lo que le supondría renunciar a los derechos que como infante tenía a la dignidad de capitán general honorario. 3 años después alcanzó el grado de capitán de fragata. Ese mismo año fue propuesto por los progresistas como pretendiente de su prima Isabel II. No obstante, temido por sus tendencias revolucionarias, quedó descartado como posible rey consorte. Este hecho marcaría el resto de su vida. En 1846 se dice que participó en un intento de revuelta en Galicia, que le valió su exilio a Bélgica. Desde allí viajó por toda Europa y llegó a ser propuesto para el trono de México, proyecto por el que mostró escaso interés. Al año siguiente se enamoró y se casó con Elena María de Castelvi, matrimonio al que Isabel II no dio el visto bueno por considerarlo desigual, y tuvo que marcharse al exilio francés. En 1848 aplaudió la revolución que asoló Europa e invitó al pueblo español a alzarse contra el gobierno apoyando la ideología republicana. Esto le valdría que Isabel II le revocara todos sus honores, cargos y títulos. En 1854 solicitó el perdón de Isabel II y regresó a España, donde un año después le fueron devueltos sus títulos, excepto el de infante, y en 1856 fue rehabilitado en la Marina. Un año después fue nuevamente expulsado de España por la publicación de varias proclamas revolucionarias. Regresó en 1860 con el rango de capitán general de la Armada y 3 años después fue nombrado teniente general del ejército. Se enfrentó al gobierno y a las intrigas de su primo el duque de Montpensier, que le supuso su tercer exilio, así como volver a ser privado de sus títulos y honores. Residió en Londres y en París con el título de duque de Sagunto. Tras la revolución de 1868 en España, se reencontró con la reina Isabel en París, a la que aconsejó que abdicase en su hijo Alfonso. En 1870 publicó una carta contra el duque de Montpensier, en la que llegó hasta el insulto. El duque le desafió a un duelo a pistola, que se celebraría en la dehesa de los Carabancheles
el 12 de marzo de 1830, concluyendo con la muerte de Enrique a los 47 años. La política económica seguida por el Partido Moderado, la reforma fiscal de Mon, la crisis agraria, el servicio obligatorio para los catalanes y la propuesta fracasada del matrimonio entre Carlos Luis de Borbón e Isabel II, todo ello hizo que volviera a surgir la guerra carlista, más conocida como la Guerra dels Matiners. Se llamaba así porque las partidas carlistas atacaban a primera hora de la mañana, cuando el ejército isabelino estaba en la cama. Esta segunda guerra carlista o Guerra de los Matiners abarcaría desde los años 1846 a 1849. Los dos primeros años se van a caracterizar por partidas carlistas y el último año por partidas progresistas y republicanas. El centro de operaciones va a ser Cataluña. En esta guerra destacó un grupo que se llamaron los Trabucaires, que realmente eran los rescoldos de las partidas carlistas de la Primera Guerra, que más bien actuaban como bandoleros. A pesar de los éxitos que consiguieron en actos de guerrillas, nunca consiguieron llevar la guerra al resto de España. Os traigo uno de los trabucaires más famosos de este momento, que se llama Benito Tristani. Es el prototipo de guerrillero, de escasas luces intelectuales, atrevido, incansable, hábil en la sorpresa, con un gran ascendiente sobre sus hombres, duro y poco dado a la templanza con los enemigos. Nació en Ardevol, Lérida, en 1794, de una familia de propietarios rurales. Estudió la carrera eclesiástica en Solsona y fue ordenado a los 25 años. Participó en el alzamiento de la comarca de Solsona contra el primer gobierno del trienio. En junio de 1823, la Junta de Gobierno de Manresa le otorgó el mando del corregimiento con el grado de coronel y colaboró con las fuerzas del duque de Angulema. Al iniciarse la Primera Guerra Carlista, se lanzó a la lucha en favor de Carlos María Isidro. Empezaba así su carrera de guerrillero y militar. Cuando la expedición real llegó a Cataluña, fue ascendido a mariscal de campo. La llegada del conde de España a la comandancia de los carlistas catalanes cambió la situación de Tristani. Parece que por exigencia del conde fue alejado de Cataluña y residió en el cuartel real hasta la muerte de aquel en noviembre de 1839. Entonces regresó a Cataluña, pero pasó prácticamente inadvertido el resto de la guerra. Al acabar la misma no se exilió, sino que permaneció oculto en su comarca. El 16 de febrero de 1846, a poco de haberse iniciado la Segunda Guerra Carlista, Benito Tristani, junto a otros cabecillas, al frente de unos 200 hombres, entró en Cervera, se apoderó de 90.000 reales de la Administración de Rentas y liberó a los presos. La acción se repetiría en Terrassa. En poco tiempo logró reunir un contingente de 1.200 hombres. Las fuerzas del general Pavía, capitán general de Cataluña, le perseguían incansablemente y se vio obligado a dispersar a sus hombres. La noche del 15 de mayo de 1847 fue sorprendido y capturado en una casa del pueblo de Llanera. Al día siguiente fue fusilado por la espalda en Solsona junto con otros 2 detenidos. Ya vimos que la causa de la caída del primer gobierno de Narváez fue la disputa que tuvo con María Cristina sobre el mejor candidato para casarse con Isabel II. En este tema opinaba todo Dios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional opinaba María Cristina, los gobiernos, los partidos políticos e incluso la opinión pública. Y a nivel internacional, aunque España no era una primera potencia, seguía teniendo su importancia por la extensión de su territorio, por la población que teníamos en aquel momento, por el potencial del ejército, por las posesiones que teníamos en el norte de África y por el control del estrecho de Gibraltar. Por eso Francia e Inglaterra intervendrán directamente en el candidato para Isabel II con el objetivo de mantener el equilibrio europeo.
Los primeros intentos para buscar un candidato para Isabel II se dieron durante la regencia y la protagonista fue su tía Luisa Carlota, la hermana de María Cristina. Hizo 3 intentos. En 1835, María Cristina se negó a firmar un escrito según el cual Fernando VII había prometido a Luisa Carlota y a su marido Francisco de Paula, su hermano, que sus hijas casarían con sus hijos. Entonces Luisa Carlota pidió como contraprestación para su marido, después de haberle negado María Cristina esta promesa que había hecho su marido, el cargo de ayo de Francisco de Paula para el séquito de Isabel II, y si no fuera posible, pues el cargo de generalísimo de los ejércitos en la guerra carlista, y si no fuera posible, un puesto en el gobierno, y si no fuera posible, cualquier cargo equivalente a su abolengo. A todos estos posibles María Cristina dijo no. Entonces, lógicamente, Luisa Carlota estaba que se subía por las paredes y estaba muy dolida, y subvencionó una publicación progresista llamada El Graduador para que desde sus páginas la atacaran y la difamaran. La publicación se cerró, se encarceló a sus redactores y Luisa Carlota y Francisco de Paula se autoexiliaron en París. Durante su etapa del exilio hizo su segundo intento. En noviembre de 1839 inició unos tratos con un banquero francés llamado Tastet, al que ofreció 1.200.000 francos si conseguía casar a uno de sus hijos con Isabel II. Poco tiempo después, en el mes de enero de 1840, uno de sus hijos, Francisco de Asís, llegó también a un trato con el banquero Tastet. No tuvieron éxito estos intentos con el banquero. Y el tercer intento de Luisa Carlota se dio durante la regencia de Espartero, cuando volvieron a España. Espartero no permitió al matrimonio Luisa Carlota y Francisco de Paula que vivieran en Palacio, pero sí que les dejó visitar a sus sobrinas más o menos cada semana. En una de esas visitas, en el año 1842, a través del maestro de Isabel II, José Vicente Ventosa, le hicieron llegar a la niña un retrato y una pulsera de oro, y dentro de la pulsera había un mechón de pelo de Francisco de Asís. Cuando el tutor de Isabel II se enteró de esta jugada, despidió a Ventosa y prohibió la entrada a Palacio de los tíos. A nivel internacional, Francia e Inglaterra llegaron a un acuerdo en la conferencia de Eu en septiembre de 1845 y pactaron la renuncia a apoyar a cualquiera de los príncipes de sus familias y que Isabel II debería casarse con un Borbón. La propuesta fue la siguiente: un doble matrimonio. Francisco de Asís casaría con Isabel II y Luisa Fernanda con el duque de Montpensier, el señor Luis de Orleans. Perdón, uno de los hijos de Luis de Orleans, se llamaba Antonio. Inglaterra puso como condición que ese matrimonio, el matrimonio del duque de Montpensier con Luisa Fernanda, se realizara después de que Isabel II tuviera descendencia. Como ya sabemos, esto no se cumplió porque el 10 de octubre de 1846 se celebró esta doble boda en Palacio. Cuando Isabel II se enteró de que su futuro marido era su primo Francisco de Asís, puso el grito en el cielo y dicen que dijo: antes de casarme con Paquita, abdicaré y me haré monja. Uno de los asuntos más complicados de esta época fue precisamente el matrimonio de la reina, convertido el tema en una verdadera cuestión de Estado en el que además las monarquías europeas intentaban jugar sus bazas. Se optó finalmente entre varios candidatos por la figura de don Francisco Asís de Borbón, duque de Cádiz, un hombre apocado y de débil carácter y que no habría, es cierto, de interferir en la política de la época. A María Cristina le gustaba Leopoldo de Sajonia-Coburgo como posible marido para su hija. Francia propuso a Antonio de Orleans, duque de Montpensier.
pero Inglaterra rechazó esa posibilidad. María Cristina sugirió entonces un doble matrimonio, Isabel con Leopoldo y Luisa Fernanda, hermana de Isabel, con el duque de Montpensier. Ni británicos ni franceses lo aceptaron. Luis Felipe solo toleraría una doble boda si Antonio de Orleans se casaba con Luisa Fernanda e Isabel con su primo, Francisco de Asís de Borbón, a quien se sabía homosexual. Para desesperación de Isabel, María Cristina, al igual que el gobierno español, aceptaron esta última propuesta. Lo que le ha ocurrido a Isabel durante su infancia se intenta perpetuar y repetir en el futuro. Es decir, una infancia en la que ella no ha contado para nada como persona. En cierta forma, ese matrimonio quiere ser, de alguna manera, la continuidad, esa continuidad que permite a la camarilla, a su camarilla, a la camarilla de la madre, a los grupos políticos, manejar a la reina a su antojo. Y ese matrimonio lo permite. Es decir, no es un matrimonio con, digamos, con un personaje sólido, de grandes convicciones, de un personaje que va a querer tomar las riendas, sino que simplemente ese matrimonio permite seguir donde se estaba, en cierta forma, que es anulando la personalidad de la reina y tejiendo y destejiendo a su alrededor. La infancia y la juventud de Francisco de Asís no fueron muy remilgadas ni blandas. Sin embargo, su naturaleza se impuso a la educación recibida. Con el transcurrir de los años se desarrolló en él el gusto por lo femenino, los encajes, las puntillas y las filigranas que adornaban la ropa interior de las señoras. Era capaz de pasar horas escogiendo su ajuar y probándose ante el espejo chisteras, chalecos, levitas. Le gustaban las joyas, los perfumes, las telas de la más fina calidad y los baños, lo que en aquella época de escasa higiene levantaba mucho escándalo. No le gustaba la caza y rehuía cualquier ejercicio que comportara una violencia física. Era meticuloso y ordenado, lo que se dejaba sentir en el gobierno de su casa, que llevaba con la exactitud de un reloj. Su círculo de amistades era muy restringido, y con ellos compartía una soledad en la que gustaba encerrarse, aunque no pueda decirse que fuera un hombre tímido. Francisco era un hombre poco inclinado a la política, con escasa personalidad, por lo que no contaba con grandes enemigos. Francisco era primo carnal por partida doble, ya que los padres de la reina y del consorte eran hermanos, así como sus madres. Con este entramado genético, nada bueno se podía esperar. Francisco de Asís padecía, al igual que su suegro el rey Fernando VII, una deformidad genital congénita. Pero esta vez tal deformidad venía dada por un tamaño muy pequeño del miembro viril y que, según algunos autores, era la causa de su impotencia. Desde el momento de su matrimonio, la reina albergó serias dudas sobre la hombría de su esposo. ¿Qué pensarías de un hombre que la noche de bodas llevaba más puntillas que yo? Llegaría a decir la reina refiriéndose a su esposo. Esto propició que al regente se le conociera con el apelativo despectivo de Paquita y que fuera el protagonista de numerosas coplillas que corrían de boca en boca. Grave problema es en la corte averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, mea de pie o mea sentado. Paquito Natillas es de pasta flora y mea sentado como una señora. Así se escuchaba en una de las más famosas tonadillas de aquel momento. Por todo ello, no es de extrañar que el matrimonio real fuera un auténtico desastre, despertando en la reina unas desmedidas ansias de sexo que se tradujeron en la existencia de numerosos amantes reales. El Salón del Trono o de Embajadores del Palacio Real de Madrid, escenario de tan importantes y trascendentales acontecimientos, iba a sufrir en aquel mes de octubre de 1846
algunos cambios provisionales en su aspecto. La ceremonia de desposorios de Isabel II y de su hermana la infanta Luisa Fernanda así lo requería. A la izquierda del trono se había colocado el altar, donde los prelados oficiantes impartirían la bendición a los contrayentes. A la derecha, los infantes y padrinos. En la zona frontal, la familia y los ilustres invitados. Y en el trono, la reina Isabel II y su madre María Cristina. Isabel se casaba con su primo Francisco de Asís y Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. Aquellas dos uniones eran el fruto de muchas negociaciones, tras las que se escondían las maniobras del rey de Francia para acercarse al trono de España. Él era quien, después de ver cómo fracasaba su proyecto de casar a su hijo el duque de Montpensier con Isabel, había pensado en la conveniencia de desposarlo con la hermana. Y era el monarca francés quien había exigido a la reina María Cristina que las dos bodas se celebrasen el mismo día y a la misma hora. Si esa condición no se cumplía, el rey de los franceses amenazaba con impedir el matrimonio de su hijo con la infanta Luisa Fernanda.